ganancias. Como les decía, la cuestión vinculada a... No está... No veo que esté grabando. Sí, lo tengo grabando, pero no lo veo. A ver. Ahí está. Sí, ok, sí. Sí, no, porque no lo veía en mi pantalla. Genial. Retomo. Cuando decía, no, nos planteamos el tema de la misión, como siempre, a título personal, es responder esa pregunta de ¿para qué soy bueno? Por eso es un concepto muy fuerte que en marketing se utiliza por demás, pero que también sirve para todos los aspectos. En particular, cuando lo pensamos a la luz del turismo, la clara misión que tenemos en el desarrollo de turismo es mejorar la calidad de vida de la población local, que es lo que hemos venido conversando desde el inicio, lo que siempre planteo. Tenemos que hacer turismo en función de los residentes, porque de esa manera, ¿qué vamos a lograr? Bueno, dos cuestiones claves. Por un lado, la prosperidad, por el otro lado, el bienestar. Entonces, allí, detrás de eso, lógicamente, ustedes van a articular, piénsense que están trabajando en pos de la mejora de sus conciudadanos. Esa es la idea. Entonces, cuando se están planteando esa concepción, hay que ver qué significa. Bueno, por lo pronto, prosperidad, siempre lo planteamos, la idea de crecimiento. Ahí no hay duda, crecimiento tiene que ver con ingresos, con empleo, con la valoración de los bienes, con inversión, pero fíjense que esa cuestión es clave porque no es desarrollo, ese es siempre el mismo tema en discusión, hay más bienes y servicios, generamos mejoras. Entonces, por un lado, esa situación vinculada al turismo como objetivo de crecimiento económico. Al mismo tiempo, la percepción por el lado de la prosperidad también, competitividad, que es el gran tema que tenemos que desarrollar. Competitividad entendida como inversiones rentables. Algunos de ustedes en sus participaciones hicieron mención a esto, a la rentabilidad. No nos olvidemos siempre que el concepto de rentabilidad, yo siempre lo remarco, es utilidad en relación con la inversión realizada. Esto no hay que perderlo de vista porque es muy común confundirlo con el mero hecho de la ganancia. Ustedes no creo necesario marcárselo, pero lógicamente ese es un concepto diferente. Es decir, buscamos que sea rentable, quiere decir que en definitiva buscamos que la ganancia respecto a la inversión realizada, ustedes que están haciendo su materia de proyectos, sea la mejor posible. Y entonces después vendrá el análisis del BAN, del TIR y demás. Pero entonces tengo competitividad asociado a rentabilidad, asociado a una retribución mejor en términos salariales y lógicamente a cuestiones que también hemos comentado en clase, la idea de la sostenibilidad y la idea de productividad. Este concepto de productividad que claramente lo hacíamos notar la semana pasada, es decir,
en estos momentos, todos, hoy estaba viendo algunas intervenciones, algún seminario, algunas cuestiones en Europa, todo el mundo está pensando en temas de mejora de productividad, porque lógicamente hay que revisar hay que revisar los planes de negocios, hay que revisar las estructuras, la prestación de servicios. Bueno, esto es un hecho desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público. Tenemos que trabajar sobre esas mejoras. Mejora de productividad. O sea, es un tema que está a la luz. Todo el mundo está trabajando o está pensando en esas situaciones. ¿Sí? Ahí está. Por el otro lado, tengo percepción de bienestar, y entonces la percepción de bienestar, ustedes vayan pensando que cómo se implementa, es decir, cómo trabajo sobre estas cuestiones, cómo trabajo sobre la mejora en la seguridad, el entorno y su calidad, la comodidad, pero de nuevo en la población local, porque eso es lo que en definitiva luego podremos transmitirle al turista, es decir, al que llega. Percepción de bienestar social, otro gran tema. Optimismo ante el futuro. Bueno, fíjense, o sea, comiencen, noten en este momento estas cuestiones clave. Optimismo ante el futuro, calidad, la estética del entorno, la identidad local. Noten ustedes que si todo lo que es la configuración del turismo a nivel mundial va a modificarse, ya la mayoría de los analistas están viendo que recién va a haber una recuperación, en algunos casos finales del 2021, tal vez en el 2022, en otros casos. Estos son lo que está ocurriendo hoy a nivel global. También, como lo hemos conversado, la potencia que está tomando el turismo interno y la mirada sobre, obviamente, lo local. Entonces, todas estas son, no digo novedades, ustedes lo pueden haber estado leyendo toda la carrera, con sus más y sus menos. Pero la cuestión que ahora hay que revisar cómo alcanzar esto. Es decir, que hay que revisarlo. Ya no es la misma estructura, no es la misma concepción que teníamos hasta hace 3 meses. Y yo diría que ni siquiera hasta hace 3 meses, hasta hace un mes atrás o 2 meses menos, porque recién ahora se toma conciencia de todo el efecto que ha tenido. Jujuy quiere reabrir el tema fútbol en su provincia y se ofrece para ser sede para la pretemporada de los equipos. Bueno, este es un tema que se está analizando justamente porque uno de los planteos era las provincias que no han tenido que no han sido tocadas por el COVID-19, podrían ser sede, ya se está planteando en el mundo también, podría ser sede para los campeonatos, para desarrollar los campeonatos. En algún caso, utilizar una sola provincia para que los equipos jueguen ahí, una o dos provincias. Bueno, esto también es una cuestión nueva, y desde el punto de vista turístico, franco, es claro el impacto que va a tener, que de hacerlo, tendría sobre la provincia. De nuevo, acá me animo a decir, va a haber otro problema, que es que ustedes han marcado en sus intervenciones más de una vez
cómo equilibrar la salida necesaria y la actividad económica con los impactos ambientales que eso va a traer, porque está claro que estas decisiones, ya sea la concentración en una provincia o cualquier otra variante, va a generar una sobrecarga una sobrecarga sobre los destinos, efectos ambientales, o por otro lado, una recuperación económica, que es lo que está en juego. Entonces, estos son temas que va a haber que sopesar y que es muy probable que ustedes, en un año por delante, un año más, sean parte de esos análisis, de cómo afecta, cómo va a afectar, es decir, todos estos cambios. Por eso digo, en ese sentido, soy muy optimista respecto al rol que les va a ocupar a ustedes jugar en todo esto, que es novedoso, y por eso justamente yo los estoy alentando a que realmente tomen una mayor participación, es decir, ustedes puedan hacer valer todo ese cúmulo de conocimientos que ahora van a ser muy útiles para la salida y la reconfiguración de gran parte del turismo. No es una cuestión menor, no lo digo simplemente por... Ahora se va a plantear en estos días, bueno, recuerden que, antes que me olvide, mañana tienen el foro, seguramente ya lo han visto, el foro de hotelería que se organiza en conjunto con la Universidad del Sur, nuestra facultad, y van a participar distintos actores del tema hotelería. Esto también está asociado en gran medida al posgrado en organización hotelera que lleva adelante nuestra facultad también, pero recuerden que eso va a ser a la tarde, antes si mal no recuerdo, de 13 a 15 o de 15 a 17, ahora no me acuerdo, pero está informado de esta actividad. Bien, a ver. De 15 a 17, gracias, Emanuel. Bueno, justamente entonces ahí van a tener oportunidad de ver también cómo lo están planteando o qué cuestiones se van a plantear en esta nueva situación. Hoy también revisaba que a nivel mundial están viendo que gran parte de la salida o los en parte beneficiados en la salida de esto van a ser los hoteles de lujo por su capacidad, primero por el perfil de sus pasajeros, que desde el punto de vista del impacto económico han tenido menos problemas, y por el otro lado las capacidades o digamos la estructura de los hoteles de alta gama, de lujo, que pueden reconfigurarse en vista de las necesidades de distanciamiento social y otras cuestiones. Bueno, eso también es parte. Ustedes dirán, bueno, sí, para la gama alta todo bien, y para la gama media y la gama baja, ¿qué va a pasar? Bueno, de nuevo, ahí claramente va a haber que generar una reconfiguración desde el punto de vista privado, por lógica, pero también esto va a llevar asociado los protocolos y demás desde el punto de vista del sector público. Ya los protocolos para la hotelería se están generando, hay todo
hay todo un nuevo desarrollo asociado a los certificados de inmunidad o certificados de salud que van a ser exigidos, un poco en línea con lo que conversábamos la semana pasada. Bueno, es muy veloz porque todos están tratando de posicionarse para no más allá de junio, en julio como tarde, estar de vuelta. Eso sacó un protocolo para hoteles. Sí, 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 por eso, Emanuel, los camping para la clase media, Florencia, bueno, ahí va a haber eh, una nueva mirada, eh, eh, claramente en lo que hace a la superficie, como lo conversábamos la semana pasada. Sí, sí, por eso. Justamente es un tema que yo, por nobleza obliga, o sea, por deformación profesional, lo veo muy claro, es decir, un problema económico muy serio, un problema de costo muy serio, donde va a haber que establecer de qué manera la ecuación, cómo cierra, cuál es el plan de negocios que hay que revisar. No sé en el caso de ustedes, en la materia, en evaluación de proyectos, si han tenido que hacer reconfiguraciones en base a lo que está ocurriendo en sus temas. No, no lo tengo presente, pero no me extrañaría que hubiese que hacer, cualquiera de ustedes que estaba pensando algún proyecto específico, lo tenga que revisar a la luz de esto. En proyectos no tomamos en cuenta la epidemia, digamos. Bueno, está bien. Eh, si no la tomaron en cuenta, sugiero, está bien, perfecto. No, al no haber todos los datos, me imagino que sus profesores le dicen, bueno, esperemos que haya todos los datos para poder tomar decisiones. En definitiva, después habrá que ajustar con un coeficiente en función de superficies, en función de algunos otros costos. Pero bueno, es interesante tenerlo presente porque en definitiva es parte de su vida profesional. Es decir, esto es uno de los temas más que profesionalmente ustedes van a llevar adelante, así que no viene mal eh, tener presente esto que salió de la galera, es decir, de un momento para otro, y te cambia toda la idea de rentabilidad que tenían planteada o el flujo financiero y el flujo económico que tenían planteado asociado a esta cuestión. No, nada, son temas que me interesa siempre comentarlo porque en definitiva parte tendrán que ver con decisiones de política y parte son, claro, situaciones de análisis privado. ¿Sí? Si, si yo me pongo a pensar, bueno, la idea de la competitividad como idea de crecimiento, lógicamente, cuanto mejor sea el ambiente de negocios, que incida en la productividad, en la mejora del ingreso per cápita, bueno, lógicamente eso se trasunta en una mayor, es el correlato de una mayor competitividad, pero también tiene que ver que la integración en la economía mundial. Fíjense, esto es una mirada que siempre me gusta marcar, es del 2001, ustedes pueden decir, es viejo, es nuevo, no importa, el concepto siempre es válido, pero ese concepto está sostenido en algo que tal vez ya está en discusión, que es la integración de la economía mundial. La etapa de The Economist de la semana pasada justamente no pone en duda, pero en realidad hay que revisar el concepto de la globalización y entonces empiezan las discusiones si vamos hacia un
multilateralismo en lugar de la globalización entendida como todos con todos, a una cuestión más parcializada. De allí la concepción multilateral. Yo tengo tratos con vos, con el otro, pero la globalización es todos con todos. Bueno, pareciera ser que a la luz de enfrentamientos entre Estados Unidos, China y demás, la pandemia en el medio, estas cuestiones están en revisión. Y ustedes dirán, ¿y a mí en qué me toca? Bueno, recordemos que en definitiva turismo, como lo veíamos la semana pasada, es parte del concepto de comercio exterior. En definitiva, balanza de pagos es turismo, es eso. Uno dirá, no, bueno, turismo es viajar, la gente, estar bien. Sí, está perfecto. Pero si no te dejo pasar la frontera, o sea, si te voy a subir las visas, si te voy a establecer restricciones, bueno, te darás cuenta que por más que turismo es la gente, estar bárbaro o no, es un dato que pasa a segundo plano, privilegiado por el otro, que es el intercambio. Entonces, todo eso está en discusión. Es interesantísimo. Nunca, desde que recuerdo, nunca había estado en discusión. Y ahora está en discusión. Eso es la novedad. Porque todo esto cambia. Entonces ahí aparece lo que yo les planteo que les hice, que les pedí que comentaran. Entonces lo que vamos a hacer ahora, a ver, voy a ir a... ya tenemos 37 respuestas. Bueno, sigan votando, pero me interesa analizar qué es lo que ven ustedes a partir de las propuestas que les planteo, o sea, que ustedes mismos plantearon, de lo más variadas. Muchas obviamente se repetían, por eso simplemente seleccioné, y me interesa analizar qué consideran que tiene sentido y qué consideran que no tiene sentido. Desde el vamos, en el caso de la participación en lo político, queda claro desde el primer momento que los instrumentos organizativos, la formulación de un la formulación de un programa, a ver, acá. La formulación de un programa para la determinación de los objetivos orientados a la participación es lo que mayor posibilidades de implementación tiene. Interesante también que visualizan que los instrumentos financieros, en el caso de la participación y el vínculo entre lo público y lo privado, los instrumentos financieros tienen alguna posibilidad de ser inviables, claramente en este contexto. Yo diría que es lógicamente que las ayudas, las inversiones, también antes de avanzar, es muy interesante cómo plantearon muchos de ustedes esta concepción de el Estado tiene que hacer que o garantizar que a mí me vaya bien, porque algunos han planteado eso. Es interesante eso, porque en definitiva, con ese criterio pueden llegar a estar muy cercanos a la idea de, bueno, si no me va bien, que se haga cargo el Estado de la parte para que me ayude. Un planteo que ha hecho una diputada estos últimos días, de tomar acciones de las empresas a las cuales se ha ayudado. Fíjense que, no digo que eso eso vaya a ocurrir, pero noten que ese tipo de ideas va en ese sentido. En definitiva,
cómo llevo adelante un negocio, mi negocio, si como socio voy a tener, que de hecho lo tengo por el pago de impuestos, pero como socio operativo, siendo dueño de parte del capital accionario, voy a tener al Estado. Bueno, ese es un tema interesante. No digo que no sea, que no exista, porque es propio de la economía china, por ejemplo, pero en nuestro caso no es algo tan característico, ¿sí? Después que tenemos acá, el instrumento organizativo para hacer énfasis en planes generales, el instrumento político básico, ¿sí? A ver qué tenemos por acá. Acá tenemos un instrumento organizativo que articula el trabajo público y privado con el fin de impulsar el crecimiento turístico. En rigor, la mayoría de las ideas que veo, que planteo, están todas en la cooperación y el planteo que eso tiene cierto grado, es decir, las que mayor grado de viabilidad tiene en lo político es esta idea de generar algún tipo de órgano, algún espacio donde se establezca el vínculo entre lo público y lo privado. Bueno, buen punto. En términos sociales, bueno, ahí en términos sociales, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense que la mayor participación en términos sociales, las políticas de formación, capacitación, temas de salud, seguridad, higiene, es el que más han establecido como posible. El que tiene una capacidad media, el modelo endógeno de desarrollo turístico, con objetivos de planificación que se sustenten y que se ajusten, perdón, a las necesidades del destino. Es decir, es el que ustedes ven como posibilidades de implementación mediana, así como también el mejora del conocimiento para capacitar a la comunidad. Noten cómo el grueso, programa, instrumentos financieros, pero la mayoría plantea como una cuestión media. La idea de las regalías para los habitantes que ofrezcan el alojamiento, inviable para algún grupo de ustedes, o como de aplicación bastante baja, exactamente asociado a la disponibilidad de fondos. Perdón, sí, no la están viendo porque no, es cierto, no la estoy compartiendo. Ahí está. Ahora sí la estoy compartiendo. Entonces decía, la viabilidad de estas cuestiones, ustedes la están observando como media, el modelo endógeno, interesante porque eso demanda tanto de la sociedad y de ustedes como actores de política, un claro involucramiento. Pero también es cierto que hay que pensar si la sociedad está preparada para hacer eso, para el modelo endógeno o no, ¿no? O sea, me parece excelente y lógico, pero hay que ver cuán preparados estamos, es decir, en la idea del trabajo con la comunidad para desarrollar desde la base un impacto y un desarrollo turístico, ¿sí? Por eso está muy bueno. Yo esto después lo voy a sumar al material que tienen para que lo puedan usar, porque siempre me inclino a pensar que a partir de ahí, de estos temas, ustedes pueden generar un conjunto de nuevas ideas que las pueden aplicar. Entonces, también, o sea, siéntanse libres en hacer comentarios por el chat
o si quieren hacer alguna otra cosa, pero simplemente estoy mostrándoles cómo han ido participando y lo que ustedes, cómo se han ido expresando ustedes. La idea de la competitividad que estábamos viendo, la idea de la competitividad en lo económico. Acá es interesante porque se han jugado por instrumentos normativos, financieros, política de fomento a las exportaciones y de sustitución de importaciones. Como siempre, esas ideas son válidas, pero están fuertemente vinculadas con la concepción del modelo keynesiano también. Y acuérdense un poco lo que veíamos la semana pasada en términos de la apertura o no, o la concepción proteccionista. Y de nuevo, aquí se acuerdan que ustedes por un lado decían hay que abrir, y por el otro lado decían, bueno, pero cuando es para mí no. Bueno, claramente acá lo están mostrando. Es decir, la mayor presencia, aun cuando en promedio, pero de la sustitución de importaciones, la concepción hacia adentro, exportar más en nuestro caso es claramente turismo receptivo, eso no hay duda. A ver, ¿qué más tienen? ¿Qué otros? Fíjense, bueno, muy bajo las certificaciones que se otorgan a las distintas empresas turísticas. Noten ustedes que este tema, que de alguna manera va a tomar relevancia, certificaciones en general, en particular en este caso vinculada a la calidad de los servicios, pero no hay que dejar de pensar que hoy, que lo que se viene son certificaciones que muestren, entre otras cosas, cómo prestamos los servicios en esta realidad del COVID-19, que va a tener que ver con protocolos de limpieza y protocolos de seguridad. Entonces, pero, o sea, esa es una realidad. Ahora, noten ustedes cuál es la respuesta que están manejando, que es que en Argentina eso va a ser, a juicio de ustedes, va a tener menor probabilidad de ocurrencia. No que no, pero menor probabilidad de ocurrencia, menor posibilidad de ser implementado. Es muy interesante, porque ustedes mismos están diciendo, está todo bárbaro, sí, pero ¿cuán fácil va a ser implementar eso? ¿Cuán posible? No, y no lo veo tan posible. Los instrumentos organizativos, programas para fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística, y obviamente son cuestiones más generales. A ver, muchas veces acá se manipulan estos certificados. Bien, Luciana. Ahí tenemos otro problema. Es muy válido lo que vos decís. Lo que ocurre, quizás por eso la postura negativa. No, está bien, es válido. Pero ahí viene el problema. Quiere decir que no somos confiables. Y eso va a poner en duda pone en duda todo el sistema, y en definitiva, si lo pensás, pero está bien haberlo planteado, si lo pensás, va a hacer que vos no seas confiable. Lo digo en este aspecto, es decir, esta lectura que hago del otro, en definitiva, va a terminar siendo la lectura que hago de mí. Este es un gran tema. No quiere decir que no seas confiable, pero para que se entienda, porque es muy válido tu comentario. Pero entonces, nada, o todo está en discusión. Y si todo está en discusión, estamos en problema. Lógicamente, por eso es tan interesante esta respuesta, porque estamos en problema. Si la respuesta me dice eso, estamos en problema. No sé si Luciana está de acuerdo con esto. Si estamos en problema es un hecho.
¿no? Entonces, ¿qué más hay por acá? Tenemos herramientas, regímenes de incentivo a la inversión turística mediante subsidios, becas, asistencia técnica. Bien, de nuevo, como herramientas y demás son muy claras. Ahora, la pregunta de la viabilidad, y fíjense que ustedes dicen tiene viabilidad media, el tema de la confiabilidad es uno de los principales problemas de la Argentina. Claro que sí, Luciana, obviamente es un problema de la Argentina porque particularmente va a ser la 9ª vez que dejamos de pagar, esperemos que no sea la 9ª, pero ya lo hemos hecho 8 veces, entonces sí, es cierto, no somos confiables. Eso es un gran tema, pero en muchos otros aspectos sí somos confiables, en cuestiones microeconómicas somos confiables, en cuestiones macroeconómicas no. Entonces lo que uno buscaría, en este caso que estamos entre comillas en temas de micro, en la aplicación de turismo, que pudiéramos ser confiables, es decir, que para los actores del turismo fuéramos confiables entre nosotros, pero si no lo somos, bueno, ahí tenés otro problema. Entonces, lo que me interesaba marcar es, fíjense, instrumentos de mejora del conocimiento, capacitaciones constantes, bueno, todo esto, estar al día, esto es lo que más fácil se puede dar. Instrumentos normativos financieros, herramientas de política, como decía recién, y por acá había otro más, programas para fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística, y algún otro más por acá, los regímenes de incentivos a la inversión y demás, que aclaro, está perfecto. El problema es que en todos los casos que están planteados allí, que surgen de sus aportes, no los puse yo, están necesitando de recursos, o sea, necesitan fondos públicos. Y claramente lo que no va a haber son fondos públicos. En el sentido, en el sentido operativo, real, para decirlo de una manera, que existan fondos públicos. Que existan fondos públicos que tengan, que tengan la posibilidad de ser no solo utilizados, sino que no se devalúen por los meros procesos inflacionarios y por las situaciones de ausencia de crédito que existen. Entonces, son planteos válidos, esos 10.000 de ayuda económica que están dando el Estado es de fondos públicos. Alan, ¿es una pregunta? Sí, la respuesta es sí. Son fondos públicos. A ver, tal vez, ¿qué queremos decir con fondos públicos? En rigor, son fondos del Tesoro, o digamos, no importa el canal por el cual se gestionan, pero ponerle que te los da la ANSES, de los fondos de los jubilados o de los fondos de otras características. Pero en definitiva, ¿qué quiere decir que son fondos públicos? Ni más ni menos que es resultado del pago de los impuestos, punto, o de la obtención de créditos, o de la emisión monetaria. Bien, tal vez te queda más que claro que en este momento esos fondos públicos vienen exclusivamente de la emisión monetaria, porque no hay tales fondos públicos, porque no hay tal recaudación, digamos, tributaria que permita solventar todo lo que estamos haciendo. Ese es un hecho concreto. No hay recaudación. Es decir, la recaudación ha caído en términos reales más de 20 puntos
por algún dato que vi, es decir, la actividad económica 27, gracias María Florencia, la políticas de recaudación más fuerte. A ver, sí está bien, Nehuen, el problema es que seamos prácticos. ¿A quién le vas a cobrar? Hacete esa pregunta. Cuando uno dice, se llena la boca, planteo políticas de recaudación más fuertes. ¿Dónde vas a encontrar dinero para recaudar? A ver, que quede claro, recaudar no una exacción, o sea, recaudar implica que sea un hecho como flujo, no como stock. Por eso creo que lo hemos conversado, pero siempre es correcto decirlo, de los ahorros. Sí, ese es el problema, que si van por tus ahorros, ya tenés una situación más que compleja, porque ya no, particularmente ya me pasó en la época, los costos pueden llegar a ser fondos para incentivar la economía, si se licúan los costos. Ahora te comento, Federico, el impuesto a las grandes fortunas no se iba a implementar, Constanza. Ok, voy en ese sentido, para que se entienda. Vos le podés cobrar a las grandes fortunas, al dueño del campo, lo que vos quieras. Pero, para que no haya duda, eso es un stock. Quiere decir que la gran fortuna, hoy le voy a poner un impuesto. Perfecto, pero eso es sobre el stock que veo hoy. ¿Por qué? Porque no hay un flujo ahí. Sin embargo, yo tengo un flujo, que es el flujo de déficit que se genera mes a mes. Entonces, yo quiero resolver un flujo con un stock. Eso, vos como estudiante dentro de una facultad de ciencias económicas, te darás cuenta que es imposible. No tiene ningún sentido. Es nada más que para la tribuna, hacer ruido para la tribuna. No es algo sostenible. Punto uno. Punto dos. Ya se hizo en algún momento los bonos, la época lo hizo al inicio de la gestión de Menem, cuando después de la hiperinflación de Alfonsín, Herman González como ministro de Economía puso el plan Bonex, ¿tá? El plan Bonex, y entonces con ese plan Bonex se captaron los ahorros. Y también durante la época del doctor Alfonsín hubo ahorro forzoso, hubo una situación de ahorro forzoso que después se devolvió, pero no se incautaron, pero se obligó a no poder movilizar los fondos que estaban depositados. Esto ya ha ocurrido, y todas son situaciones que en el corto plazo generan fuertes distorsiones. No quiere decir que aquel que puede esperar, recuerdo particularmente el ahorro forzoso, no tenía mayor problema. Bueno, sí, esperé, no necesitaba el dinero, esperé. Bueno, tenía intereses, el plan Bonex, también esperé en su momento, y cuando esos bonos se vencieron, tuvieron intereses, fue un negocio bastante interesante. Pero particularmente, ¿por qué? Porque en mi caso particular podía esperar, pero eso no es la lógica, y menos ahora, del grueso de la población. Entonces, ese tipo de medidas son muy conflictivas, y en definitiva, lo único que traen aparejado es que gran parte de la población termine dependiendo del Estado, porque de hecho ya está pasando. Hoy los datos indican que en el orden del 90% de la población está teniendo algún vínculo, algún ingreso de parte del Estado. Esos son los grandes números. Bueno, todo eso, a la luz de esto que estamos, de nuestras decisiones de política, también entran en juego, porque en definitiva
pónganse en el lugar del ministro Lamens, yendo a negociar una de estas herramientas, o sea, yendo a negociar algún programa de incentivo a la inversión turística, subsidios, becas y asistencia técnica. Está perfecto, pero pónganse en esa idea. Desde la hiper de Alfonsín para acá perdí en todas. Bueno, Gerardo, sí está. 3-1. Bueno, en algún momento hay que ver si podemos recuperar el score en contra. Pero realmente eso es una situación cierta que no impide que sigamos, que nosotros desde la decisión de política querramos implementar todas estas cuestiones, pero yo voy más en el sentido siguiente hacia ustedes. Por, por esto, muchas veces se quedan en la... Síganme la idea que voy a plantear, ¿no? En la idea fácil. No quiere decir, o sea, en la idea fácil. Y se pierden de vista el contexto en el cual lo plantean. Y eso muchas veces también se observa en los exámenes y demás. Entonces, puede estar muy lindo, no es discutible, porque lo vamos a encontrar en los textos, pero a veces pierde de vista el contexto en el que se toma la decisión, y entonces si alguien tiene que evaluarlo, dice, bueno, sí, está genial, pero esto no sirve para nada, o no te va a dar resultado. Bueno, es en esa idea que justamente estoy mostrando esto y armando esto para que ustedes puedan ver cómo visualizan las posibilidades de hacer lo que ustedes quieren que se haga. Ahí viene lo interesante. Fíjense, ahí tenemos, articulado con lo regional, la otra que teníamos por ahí. Bueno, articulado con lo regional, que tenemos instrumentos de comunicación, planes de comunicación interna, sin problemas, promoción de la marca destino. Justamente antes de ayer estaba en un seminario, obviamente virtual como es ahora, con gente sobre el turismo chino, y uno de los planteos era, no la marca, o sea, la marca país. ¿Qué le transmitía a los chinos la marca país? Y este es un tema, porque en realidad no transmite nada. Ese es un gran problema, sobre todo cuando, bueno, en este caso estábamos analizando las implicancias, las posibilidades de aumentar el turismo chino, y por ahí ustedes no lo saben, pero generalmente el jurado de todas las tesis de turismo chino he sido yo. Entonces siempre me han buscado por situaciones lógicas de mi manejo con los temas chinos, entonces siempre me han buscado para eso. Tampoco transmite nada. No, por eso ya, mira, el problema era ese, el planteo con los especialistas de turismo chino, era eso, es decir, ¿qué le tengo que dar qué le tengo que presentar al turista chino para que aumente, o sea, para que vuelva, para que venga, y a su vez para que se quede más tiempo? El turista chino hoy por hoy en Argentina se queda 5 días, no se queda mucho más, 5 o 6 días. Y en esos 5 o 6 días hace los destinos más usuales, cataratas, el glaciar, eventualmente algo del norte, y si no, después se va al sur a hacer Ushuaia, pero punto, no hace nada más, y con base en Buenos Aires. Bueno, ahí hay toda una cuestión no solo de
de diseño de productos, sino problemas de política concretos, la conectividad, el desarrollo de marca, estas cuestiones que van surgiendo, que a la luz de la capacidad de gasto, el turista chino gasta en el orden de, déjenme recordar, 2000, ya les digo, sí, estaba en el orden de los 2000 y pico de dólares por su estancia, más o menos, en torno de los 400 y algo de dólares por día, es lo que está gastando el turista chino, que es un nivel de gasto medio para el chino. No, en Europa gastan más, pero bueno, entonces, en función de eso, ¿cómo lograr una mejora? Bueno, tema de, por ejemplo, promoción de la marca del destino. En ninguna feria china o en ninguna feria vinculada aparece ninguna región caracterizada, no hay ni idea. Es más, tal vez ustedes no tengan presente, pero para el Ministerio de Turismo tiene establecido una lista y una serie de requisitos que hay que cumplir para estar inscrito como operador para el mercado chino. Esto existe hace tiempo. Bueno, bárbaro, genial, qué sé yo. Un pequeño detalle. En los consulados en China no tienen conocimiento de eso. Estamos hablando de los consulados argentinos. Entonces, para que visualicen situaciones allí estamos hablando de entre nosotros. O sea, el consulado argentino en Beijing o en Shanghai o Hangzhou, en alguno de esos lados, no tiene conocimiento de la normativa que se plantea en Argentina para los operadores, habilitar a los operadores que trabajen en el mercado chino. Bueno, eso es una cuestión interesante de política, claramente, eso es un hecho de política. Digo, para que vean situaciones como que marcan fuerte algunos problemas. Aquí tienen acciones de comunicación, paneles informativos para la región. ¿Qué más? Todo a nivel medio, fuertemente aquí, encuentros profesionales, programas para distribuir la formación y el conocimiento entre los diversos actores sociales. A ver, todos medios. El único que tiene mayor posibilidad son los planes de comunicación en los destinos. Bien, bien. Y por último, los aspectos sustentables, el medio ambiente. Fíjense, bueno, el estudio de impacto ambiental, las normativas para el uso del medio ambiente, claramente el que más posibilidades tiene. El segundo, la idea de estrategia integral para que los pobladores locales se incorporen. Normativas para el uso ambiental, como decíamos. Temas ambientales, preservación de los recursos naturales, áreas protegidas, limitación a las construcciones. A ver, claramente ese es el tema. La pregunta, de nuevo, y en algún momento lo charlábamos en las primeras clases, es este posible enfrentamiento entre el inversor, el pequeño inversor, que quiere desarrollar unas cabañas, recuerdo que lo conversábamos por chat en algún momento. A fin del año pasado hubo una reunión de responsables de turismo Uruguay, Brasil, Argentina para captar en forma conjunta el turismo chino,
y aumentar los días de estadía en la región. No sé en qué quedó. Gerardo, en realidad la intención de ese grupo era conformar la región para presentarse formalmente, pero esto estaba sostenido por el ministro Santos, el ministro de Turismo de la gestión del ingeniero Macri. El ministro, el anterior, o sea, el señor Santos, ahora es el representante de Brasil. Entonces, ha sido nombrado en uno de los espacios para representar los intereses de negocios de Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Que las posibilidades de hacerlo son claras porque esa sería la forma. Reitero, si en promedio el turista chino se queda 5 días en Argentina, la mirada es cómo logro que incorpore en un paquete más tiempo y lo pueda vender en conjunto, porque hoy por hoy, o sea, podamos todos obtener que haga Argentina, que haga Chile, que haga obviamente Uruguay, Brasil, Bolivia, o sea, ¿de qué manera incorporo y genero eso? Bueno, ese es el gran desafío, porque de esa manera se podría presentar en ferias, ante el mundo, con una propuesta amplia. Pero, siempre hay un pero, ¿cuáles son las restricciones? Parte de lo que estamos conversando, no hay desarrollo de marca destino, no hay, en nuestro caso, conectividad, no existe una, digamos, una estructura donde, aparte de la conectividad, exista posibilidades de no tener que pasar por Buenos Aires, que es el gran problema que, si bien se ha resuelto en una parte, pero todavía sigue existiendo, y eso es un tema clave para todo turista extranjero. No, hay mucha pérdida de tiempo porque no hay hubs, o sea, no hay posibilidades de, o sea, más allá de que esté Córdoba, o sea, pero no hay. Entonces, siempre hay que volver a Buenos Aires. Bueno, ese es otro tema de política de transporte, pero que está asociada a política turística. ¿Se entiende? Por eso todas estas cuestiones son, necesitan la mirada de los distintos ministros o los distintos secretarios, es decir, los distintos ámbitos para poder llegar a un resultado. ¿Qué más por acá? Fíjense, algún proyecto relacionado con el ambiente, reforestación, capacitaciones, equipamiento para los bomberos. Acá había una posibilidad muy interesante, generar fondos y asignarlos a los cuidadores del ambiente, en definitiva. Por acá los planes estratégicos de turismo sustentable, programas de buenas prácticas en destino, todo eso, noten ustedes que son, entre comillas, fáciles de hacer, y ustedes observan que en función de sus facilidades para llevarlos, a desarrollarlos, hay que ver su aplicabilidad, sus posibilidades de implementación. Bueno, como, de nuevo, son fáciles de hacer. Cuando digo fáciles, quiere decir que los podemos pensar, tenemos los técnicos y se plantean. Después hay que ver cómo se implementan. O sea, porque hacer el plan está bárbaro, pero un ejemplo histórico vinculado al plan, al plan de desarrollo sustentable, de turismo sustentable. Se hizo en base a reuniones con todos los actores a lo largo del país, en todos lados. Y eso es lo que ustedes van a leer en
todos los manuales y las reseñas y de cómo se llegó a los resultados consensuados. Bien, el problema de eso es que en muchos casos los técnicos que trabajaron en esa cuestión, o sea, los profesionales que llevaban adelante los talleres, de alguna manera, dicho por los participantes en los talleres, hay varios informes o papers donde se rescata la opinión de los que participaron, ya tenían una idea preconcebida de a qué resultados había que llegar. Y entonces, en muchos casos, lógicamente se llegó a esos resultados, pero no necesariamente porque la participación de los actores fuera la que convalidaba eso. Este es un serio problema. Pero lo que más importa allí es si luego, cuando avanzan los planes, el plan federal, cualquiera, la posibilidad de, como hemos visto en la materia, de la evaluación de los impactos, la evaluación de la obtención de los entregables, digamos, de los resultados que se plantean en el plan. Esto no está, o sea, no se ha desarrollado. Por lo tanto, allí viene el problema. Yo puedo hacer un plan, como ustedes también lo han comentado, y aparece en varios de los temas a elegir, pero si después no lo evalúo, no veo su cumplimiento, no puedo ver si hay diferencia, no puedo ver el grado de distanciamiento respecto al resultado buscado, bueno, ahí estamos en problema. Esto también se traduce en otro tema que en su momento lo comentamos, que era la dificultad, y justamente tiene que ver con esto, para evaluar el concepto de sustentabilidad. Es decir, la confusión que existe específicamente en el plan federal, en el uso del concepto, porque está utilizado. Yo dirigí hace muchos años una tesis, yo creo que se los comenté, en ese sentido, una tesis que buscó identificar el sentido del concepto sustentable y sus posibilidades de aplicación. Bueno, lo que surgió de esa tesis, que fue muy valorada, era que era casi imposible llevar a la práctica gran parte de las ideas que se planteaban en el plan, no porque no estuvieran bien las ideas, sino que luego era muy confuso la evaluación de las mismas, porque en gran parte de esos casos el término sustentable o sus variaciones tenía connotaciones diferentes. O sea, la misma palabra está usada de formas totalmente diferentes. Bien, esto que parece una tontera, en realidad termina siendo un escollo, una dificultad, porque no permite que uno pueda saber qué es lo que tiene que analizar. O sea, qué indicadores, a ustedes que ya lo hemos comentado en clase, qué indicadores son los válidos para interpretar si está ocurriendo lo que yo quiero que ocurra. Esas cositas nomás son claves para que ustedes se den cuenta que a veces es muy fácil hacerlo, entre comillas, pero aparecen las restricciones internas, ¿sí? ¿Algún comentario, algo que les parezca bien? Porque la riqueza de todo lo que han aportado, pueden seguir, hay más de 40 aportes.
No me quedó claro la idea con el tema del enfrentamiento entre los inversores que desarrollaban cabañas. Ah, perfecto. Es cierto. El planteo es este. Por un lado, ustedes tienen la mirada del pequeño inversor que quiere desarrollar un esquema de no más de 6 cabañas, porque como mucho, muchas veces son 3, pero pongámosle 6 cabañas como máximo. Obviamente porque es lo que puede, es lo que su capacidad de ahorro previo le permite, porque normalmente no recurre a endeudamiento, porque a su vez son actividades que por lo común no van a estar declaradas, entonces aparecen entre clandestinas, y esa mirada, que es válida desde el punto de vista individual, choca contra las decisiones que puede tomar el destino, que busca tener un perfil que no sea de pequeños emprendimientos, sino que sean emprendimientos que tengan mayor calidad, prestaciones. Esto particularmente lo he tenido que enfrentar en algún destino en el cual he sido director y demás, donde la idea del municipio es tener hotelería de nivel 4 estrellas, desarrollos asociados, generar un perfil de destino para clase media, para clase media y clase media alta, si se puede, por características particulares, en la idea de las sierras, el concepto de serranía. Y esto choca, esa decisión del destino choca con el perfil y las posibilidades del pequeño inversor que, por un lado, dice, bueno, pero yo no puedo más, es lógico, pero cuando se lo invita a que se blanquee, porque de esa manera puede entrar en un conjunto de situaciones de posibilidades de acceder a créditos o a mejoras o participar de otro nivel de desarrollo. Bueno, normalmente hay situaciones encontradas. Para que no haya dudas, en alguno de estos destinos, el 100% de las cabañas del destino estaban no declaradas. En algunos de esos destinos pequeños que están vinculados para una clase media, no estaban declarados. Entonces, en otros destinos estaba el 80% no declarados. Este es el problema. Entonces, ¿por qué? Porque figuran como emprendimiento, o sea, no, figuran como una cabaña. Detrás tenés 3, 4 cabañas más, pero bueno, figuran así. Entonces, el grado de cumplimiento de las normativas allí se ve, por un lado, entorpecido, pero aparte de eso, la dificultad del destino de darle forma a un plan que sea superador, que trabaje sobre un nivel de calidad medio para arriba, un desarrollo de estructuras y de infraestructura acorde. Se dan cuenta que para desarrollar infraestructura tengo que tener fondos, tengo que tener recursos. Si los que lucran con el destino están en negro, lo único que van a pagar es por alguna construcción, pero no van a estar pagando en función de lo que el real rédito que obtienen de su actividad. Bueno, estos son temas muy simples. Por eso mismo es los enfrentamientos. Ahí es el problema que le pasa también a San Martín de los Andes. Por eso San Martín de los Andes modificó un conjunto de normativas para que, en definitiva, puedan invertir aquellos que están en capacidad. Pero así todo, se ha generado un boom
de pequeños emprendimientos que a la luz, justamente en alguna tesis que fui jurado, surgió esta situación donde en realidad lo que termina ocurriendo es que se van a vivir a San Martín de los Andes un jubilado, una persona que tiene un buen ingreso, un buen retiro, arma unas cabañas, pero no le interesan las cabañas. En realidad le interesa a él el lugar, entonces se desvirtúa, el destino empieza a tener una sobreabundancia de espacios utilizados por pequeños lotes con cabañas, pero que después no tienen, impactan negativamente en el destino, y en definitiva los dueños no, si bien tienen una pérdida económica, la relativizan porque como están contentos y viven donde ellos quieren, entonces cambia. Entonces todo eso es muy interesante, porque eso se vio en esta tesis, no recuerdo ahora el nombre, pero aparecen estas situaciones. Por eso la mirada desde el ámbito privado de cómo preservo mis ingresos, mis ahorros, frente a la mirada de la política turística, no necesariamente van de la mano. Por eso uno tiene que buscar cómo hacer que sean compatibles. ¿Se ve, Franco, el planteo concreto? Bueno, por eso digo, ahí es donde están las grandes situaciones. A ver, ¿qué más? Bueno, estamos con todo. Bien. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que les parezca válido de todo de esta participación que ustedes han encontrado? ¿Alguna cuestión que les haga ruido de lo que hemos visto? ¿Algo que les parezca útil? Sí, con el agua hace buena ventosa y no la sacamos. No, Dios. Si le abrió el micrófono. No, lo voy a mutear porque... Los voy a mutear. Están todos hablando al mismo tiempo. Bien, ¿algún otro que, como les decía, que tenga algún concepto, algo que quiera compartir? A ver. No, ¿todo bien? Bueno, perfecto. Eso está bien, porque estaban todos hablando ahí cuando les abrí el audio, pero bien. Ok. Avanzo un poquito. Bueno, a esta altura la idea de los objetivos de política los tenemos más que claros. Son a nivel... al alto nivel, generación de empleo, captación de divisas, desarrollo regional. Eso, en términos del sector, la búsqueda de que el sector esté con una mejor interrelación y que opere en conjunto, al mismo tiempo la diversificación de productos, es decir, salir de la concepción de monoproducto. Si bien Argentina no es monoproducto, pero es claro que hay que trabajar en ese sentido. Y desde el punto de vista específico, bueno, los grandes temas que tienen que ver con la sustentabilidad, la rentabilidad, la idea de competitividad y calidad, que son temas claves que siempre están dando vuelta y, como decíamos, habrá que revisar en muchos en su implementación a partir de ahora. En la idea de la competitividad, en rigor, tiene 3 niveles.
cuando la planteamos, desde el punto de vista macro, todas las decisiones de política, tanto económica, de transporte, sanitaria en este momento, que afectan al turismo receptivo, más claro imposible, ¿no? Si todo cerrado, y entonces ahora la productividad macro va a ser el punto de mira que tienen todos los destinos en el mundo, es decir, todos los países están mirando esa situación. Una concepción en términos de eficiencia a nivel del sector público, porque justamente la mesoeconomía, si se quiere, está asociada a un concepto que ustedes han visto. No lo hemos tratado en el curso, pero lo han visto en macroeconomía, en introducción, la cuenta satélite, los aspectos de la mesoeconomía se relacionan con los sectores, y la mirada del sector y la mirada de cómo incide la actividad del sector público en su control de los aspectos del turismo, y claro, lo más cercano, los aspectos de la productividad, tanto, o sea, a nivel microeconómico, y las estrategias empresariales. Fíjense que competitividad es una mirada de conjunto. Los agregados económicos, las decisiones de política, el accionar del sector público y de qué manera articula el sector privado en base a qué estrategias para lograr los resultados. Pero son 3 planos en los cuales se trabaja la competitividad de un destino. Particularmente, como país, siempre hemos buscado el desarrollo sostenible mediante la competitividad, y en particular para la Argentina esto es mucho más que una ventaja comparativa. Recuerdan ustedes que el concepto de ventaja comparativa y su diferencia ahora lo vamos a ver, pero la diferencia con la ventaja competitiva. La ventaja comparativa es un concepto estrictamente económico, asociado al pensamiento de David Ricardo, si se quiere, 1800, 1776 en adelante, pero planteado sobre qué, sobre la existencia de recursos naturales y aquellas otras cuestiones que nos vuelven más eficientes o nos vuelven eficientes respecto a otros. Y así que la ventaja comparativa es la que permite la especialización. Bueno, ese concepto muchas veces se confunde con el de ventaja competitiva, pero desde el punto de vista de la ventaja comparativa, un tipo de cambio favorable y la abundancia de recursos naturales son lo esencial. Yo diría los recursos naturales por excelencia. Claramente nosotros tenemos ventaja comparativa, dado que contamos con cataratas, glaciar, el Valle de la Luna, todos los aspectos vinculados al vino. O sea, hay un conjunto de situaciones, la playa menos, pero hay un conjunto de situaciones desde el punto de vista de los recursos naturales que nos muestran la posibilidad de contar con ventajas comparativas. En ese sentido, la idea es justamente, pensando la competitividad como la capacidad del destino para crear e integrar productos con valor añadido que se sostienen los recursos con los que cuento, y mantener esa posición en el mercado a lo largo del tiempo,
en relación con los competidores. La competitividad tiene que ver con eso, es decir, hago algo diferente, pero no solo lo hago ahora, sino lo puedo mantener en el tiempo. Justamente para que eso ocurra en términos de turismo, voy a tener que convertir, o sea, transformar las ventajas que tengo comparativas en esas ventajas competitivas. Y de allí viene la idea de aportarle valor. Noten esto, que eso se aplica tanto a la mirada empresaria, lógica, que ustedes seguramente desarrollaron en marketing, como también a la mirada de destino, es decir, a la mirada puesta desde la concepción de política, porque en definitiva lo que tengo que lograr es esa transformación, ventajas comparativas, potenciarlas para que sean sostenibles en el tiempo, ¿sí? Bueno, aquí hay algunos de los indicadores, turismo emisivo, no me voy a detener ahora, pero tiene que ver con el grado de, o sea, quiénes son los principales países. Fíjense, bueno, China como al tope, el ranking de consumo en el 2020 y en el 2030. Lógicamente, a partir de la pandemia, varios de estos datos se van a trastocar, pero sigue siendo que China es el principal emisor y el principal gastador también, el principal emisor y el principal gastador en términos de turismo. Por eso todos los intereses en lograr que el mercado chino, digamos, crezca. Solo como un dato, solo el 10% de los ciudadanos chinos tiene pasaporte. O sea, 140 millones de habitantes, pero solo el 10% de la población china tiene pasaporte. Digo, para que capten la dimensión que tiene esa situación. Y como otro dato no menor, en este momento no debe haber menos de 50 millones de habitantes chinos que son millonarios. Más población que la Argentina es millonaria en Argentina, en China. Digo, porque son datos interesantes a la luz de por dónde pasa los grandes temas. Bueno, ahí lo tienen, todo el potencial de crecimiento, pero lógicamente para captar ese potencial de crecimiento tengo que tener definiciones de política desde el punto de vista país y adecuación, ser competitivo en términos de lo que al turista chino le interesa, porque si no, por más que podamos hacer un montón de cosas, si no conocemos la idiosincrasia del pueblo chino, cuestiones culturales, no tenemos manejo del idioma chino, aunque más no sea rudimentario, no entendemos cuáles son los requisitos en hotelería o en restauración que tiene ese perfil, bueno, nada, por más que nos interese, queda en la anécdota, ¿sí? Bien. Bueno, acá la competitividad, esto lo pueden ver, es competitividad de la Argentina en general. Para entender qué es lo que normalmente va en contra, afecta la competitividad. Bien, lógicamente, por un lado tenemos, antes de la pandemia, pero no va a cambiar mayormente, la globalización de las localizaciones. Es decir, es fácil en el mundo llegar en horas a cualquier lado. Es fácil. Pero y al mismo tiempo, ¿qué hay?
estandarización, tanto la comunicación global, la accesibilidad, las distancias se acortan y hay estandarización en las prestaciones, tiene una implicancia en que se pierde la concepción de territorio. Entonces, a ver, todo se parece. Entonces, ¿por qué? Y porque tengo recreaciones, puedo estar en Las Vegas y estar viendo la Torre de Pisa o la Tour Eiffel. Entonces, hay una deslocalización. Ahí ya tengo un problema. Por el otro lado, al tener una clara penetración de comunicación y accesibilidad y de bombardeo permanente, hay una competencia psicológica sobre el turista. Es decir, en cualquier lado puedo tener más o menos lo mismo. Entonces estoy compitiendo de una manera, estoy bajándole, si se quiere, bajándole el precio a la diferenciación. Todo se parece. Esto justamente se traduce en una fuerte comoditización, se vuelve todo un commodity. Recuerden que el concepto de commodity es la homogeneidad del producto. Entonces, todo es más o menos lo mismo, y si todo es más o menos lo mismo, pasa a ser, como en el modelo de economía de competencia perfecta, que ustedes han visto hasta el cansancio, solo se termina compitiendo por precio. Bueno, este es un gran tema. Usted dirá, no, bueno, pero eso no es lo que yo quiero. No, pero el problema es que hay una fuerte presencia de competencia por precio porque todas las playas son parecidas, o todos los espacios culturales son parecidos. Bueno, ese es un gran tema. Entonces, si solo se compite por precio, ¿qué estoy buscando? Justamente la diferenciación para la pérdida de identidad de los destinos. Por eso mismo, bien Constanza, justamente lo que buscamos es competir por imágenes, por la imagen de los atributos. La idea que vos estás planteando, recuperar esa identidad. Fíjense que hay varias tesis que han trabajado en distinto grado con dos conceptos, en destinos. En algún momento dirigí alguna, tema de identidad e imagen, ¿no? ¿Qué imagen proyecto? ¿Cuál es la identidad? Bueno, en varias tesis se ha buscado identificar esas situaciones para lograr reposicionamientos de destino a partir de cómo me ven, cómo me veo, ese juego muy interesante, para que, lógicamente, ustedes en la investigación busquen cómo encontrar con quién me comparan, con quién creo yo que me tendrían que comparar, con quién me comparan. Bueno, todo este juego que en síntesis Constanza lo plantea con esto, la pérdida de identidad, es justamente eso, la idea de cómo posicionar la identidad para lograr que se adecúe, o sea, que esté en relación con la imagen que proyecto. La identidad es la cuestión personal, la imagen que proyecto es lo que el otro ve. Entonces, esas dos situaciones, ustedes dirán, ¿desde dónde las trabajo? No queda otra que desde el destino. Y entonces necesito acciones en conjunto, acciones de política para trabajar eso. No es un tema menor, porque claramente se ve afectado los residentes, porque son los residentes en definitiva los que plantean la identidad, son los que viven, los que establecen la identidad, y en función de eso es la imagen que proyectan, y entonces el que llega es lo que ve. Fíjense ese juego. Y el único que puede articular algo sobre esa situación, ¿quién es?
es el que gestiona el destino, o sea, ustedes, los directores de turismo, que van a ser ustedes, ¿sí? Definitiva. Cuestiones en particular, es parecido al tema que elegí, pero no sobre identidad, diferenciación, competencia y marca. Sí, en parte, porque vas a trabajar sobre estos temas, pero claro, sí, no, perfecto, Florencia. La diferenciación, competencia y marca, en realidad, de alguna manera vas a tener que involucrar la imagen por estas cuestiones, o sea que vas a tener que hacer una lectura sobre la imagen y en términos de diferenciación es probable que tengas que mirar algo de la identidad. Digo porque es probable, no, no sé, como no soy el director, y no sé si seré el jurado, pero no importa, pero por lo menos ya, si fuera el jurado, ya te comentaría por dónde, qué tema ver, ¿sí? Cuestiones particulares, entonces, que condicionan la capacidad competitiva, tienen que ver con un gran tema que es Porter. Como siempre, Porter en esta unidad aparece fuertemente, Michael Porter y sus distintos textos sobre las ventajas competitivas o sobre el análisis de la rivalidad, en particular, en este caso, el análisis de fuerzas competitivas, que seguramente ustedes lo habrán visto en administración también, y probablemente en marketing, pero en este caso aplicado a la mirada desde el destino, y entonces tenemos la rivalidad en el sector. Recuerden ustedes que el sector son los que hacen lo mismo que hago yo, como idea. Relacionado con esto, un tema que vamos a ver ahora o seguramente, la cadena de valor, y entonces la cadena de valor, como esa rivalidad y esa estructura de los que hacemos lo mismo se nutren de los factores productivos en la cadena de valor, o sea, los proveedores de los factores productivos, y hacia adelante cómo actúan sobre la demanda, es decir, los turistas o cualquier otro que esté entre nosotros y el destinatario final. En ese nivel, que hay que observar, bueno, cómo se juega el poder de negociación, la rentabilidad que tiene el negocio, o porque esta es una mirada sobre los actores. Uno puede mirarlo en su conjunto como competencia. Normalmente cuando trabajo esto desde el punto de vista profesional con los destinos, se observa cómo juegan los destinos con los cuales se compite. Entonces se hace todo un trabajo para identificar quiénes son los que hacen lo mismo que hago yo o en la mente del consumidor. Bueno, entonces, un análisis de cadena de valor, un análisis de amenazas de entrada de nuevos competidores o de aparición de sustitutos. Vean ustedes la aparición de sustitutos que ha surgido claramente. En este momento está en discusión si cuando salgamos de la pandemia, seguirá teniendo el mismo sentido todo el negocio de turismo de negocios. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo vengo planteado, los que han sido alumnos míos seguramente en primer año recuerdan que lo vengo planteando, el tema de la sustitución por las oficinas inteligentes, las videoconferencias. Bueno, esto que hoy es un hecho, es parte de la discusión que se está teniendo en muchos casos, porque la idea es revisar
en qué sentido en qué medida tiene sentido viajar para establecer un contacto de negocio. En línea con eso yo les puedo decir, eso es así, pero hay una zona, un espacio del mundo donde viajar es bien visto, y eso es Oriente. ¿Por qué? Porque en términos para la mirada oriental siempre se privilegia el contacto, no el mano a mano, o sea, no el darse la mano, porque en rigor no te da la mano, pero sí el estrechar vínculos, el hacer regalos, que son parte de la cultura de negocios específica con Oriente. Entonces, es un tema que en este momento está en discusión, viajar como parte de relacionarse con el otro, pero de nuevo, hay zonas del mundo donde viajar, verse, es clave para el desarrollo de, digamos, para el desarrollo de acuerdos comerciales de largo plazo. Entonces, toda una cuestión en discusión, pero de nuevo, la entrada de nuevos competidores, lo que está ocurriendo con la inserción de la hotelería en comprándose agencias de viaje, obviamente las líneas aéreas comprándose agencias de viaje para entrar en el negocio del turismo. Bueno, un conjunto de situaciones que permiten analizar las diferentes rivalidades. Aclaro que desde el punto de vista profesional, esto se mide, se mide y se establece el grado de rivalidad para poder identificar por qué lado tenemos que empezar, o sea, identificando cuáles son las mayores amenazas que se pueden producir, o sea, dónde somos más débiles, para plantearlo de esta manera. En términos de Porter, de nuevo, la idea de acondicionamiento de las capacidades competitivas tiene que ver con el poder de negociación que tienen los clientes, los proveedores, cada uno de los que forman parte del entorno. Pero a eso, que es la lógica de cualquier análisis comercial, se le suma, en turismo específicamente, el poder de negociación que tienen los clientes como prosumer, o sea, como factores mismos de producción. Entendamos que no hay turismo si no hay turista, porque el turista es el que desarrolla, entonces no va a haber negocio asociado al turismo si no hay un turista inserto en ese negocio. Bueno, ahí está el proceso de la posibilidad de el poder de negociación. Los proveedores mismos, que son parte de los que utilizan también, o sea, son consumidores al mismo tiempo de lo que está ocurriendo, de nuevo, parte del juego. Y las otras actividades que están en el entorno de las actividades del turismo, en el entorno turístico. Entonces también hay nuevos actores que aparecen en la definición. ¿Sí? Piénsenlo ustedes en términos de un destino y su permanente negociación con los distintos componentes. Como decíamos hoy temprano, piensen en los residentes que son parte del juego de un destino que quiere ser turístico. Entonces los residentes y su capacidad de presión cuando se está afectando la hora de la siesta, por ejemplo. Para tener una idea muy simple. Bueno, pero ahí ya estamos viendo cómo afectan la cadena de valor. En ese sentido, cuando vemos la cadena de valor, bueno, podemos ver la secuencia de situaciones que van ocurriendo hasta como dando por sentado la experiencia turística. En este sentido, ustedes empiecen a pensar en qué momento y de qué manera en la cadena de valor
aparece el destino. O sea, esto lo podemos ver de distintas maneras. Lo puedo ver como el actor privado, el empresario, en cualquiera de sus variantes, pero también lo puedo ver como el gestor del destino que se inserta en la cadena de valor de alguna manera, dando a conocer el destino, resolviendo situaciones, estableciendo normas de calidad, dando las pautas para que se desarrollen las actividades. Eso también tiene que ver con la cadena de valor. Otra forma de ver, más cercana al planteo que hace Porter en la cadena de valor, es entenderlo como los dos grandes componentes que son, por un lado, las actividades de apoyo y por el otro, las actividades primarias. Entonces ahí ustedes de nuevo, la pregunta lógica para cualquier analista será, ¿de qué manera trabajo sobre los componentes de la cadena de valor del destino? En tal caso, como lo vamos a ver cuando analicemos clúster, ¿en qué sentido la cadena de valor está completa en el destino o no? ¿Qué hace falta para que esto ocurra? Esto es una lectura amplia. De vuelta, podemos hacer la lectura a nivel de empresa, como por lógica la deben haber hecho en marketing turístico, o una mirada a nivel del destino, que es más amplia, porque ya tengo que ver toda la oferta, es decir, la planta turística, la oferta a los prestadores, y de alguna manera eso después va a incidir en, adelantando el tema, la existencia o no de la conformación de un clúster turístico, de un agrupamiento. Todo eso tiene que ver exactamente con lo mismo. A ver, hasta acá, ¿cómo ven las cuestiones que estamos comentando? ¿Qué aspectos les llama la atención o les interesaría puntualizar? O sea, en temas de cadena, en temas de la capacidad competitiva, en cuestiones vinculadas a las fuerzas competitivas, porque en definitiva Porter lo vamos a volver a ver de otra forma, o sea, tiene varias apariciones en temas de esta unidad por justamente todos sus aportes al concepto de competitividad. ¿Ustedes tenían presente estas ideas en alguna materia anterior? ¿Habían trabajado con cadena de valor o con cuestiones de la rivalidad a nivel empresario? Coméntenme, así puedo... El tema de rivalidad empresaria para analizar las posibilidades de entrada de productores sustitutos, productores, digamos, a ver, lo vimos en un par de clases de marketing, bien, Francisco, perfecto, y cadena de valor, bueno, está asociado justamente a lo que está adentro, es decir, la idea de la rivalidad, también vemos algo en la organización, bárbaro, Yamila, bien, bien, no, perfecto, simplemente para observar que tal vez no en profundidad, analizando impactos y demás. Claro, bueno, lo importante en este caso es que justamente lo que tenemos que hacer es entender de qué manera eso define la competitividad. Porque en términos del análisis de rivalidad y el poder de negociación de cada uno, aclaro, no le voy a plantear el modelo en sí, esto, como les digo, detrás, para organizarlos profesionalmente, detrás de cada uno de estos conceptos, hay como mínimo una batería de preguntas
que permitan identificar la situación de cada uno de esos componentes, el grado de justamente el grado de poder que tienen, y esa batería de preguntas permite definir un indicador, y entonces esos indicadores son los que utilizamos para establecer la importancia que tiene cada uno de estos actores y definir, por ende, sobre cuál hay que operar. Esto en el sentido de cuáles son los que tienen mayor poder sobre nosotros, para poder definir qué tipo de acciones seguir para que disminuir ese poder. Esa es la idea general, ¿no? Por eso digo, no voy a mostrar alguna de las planillas porque sería, no tendría sentido ahora, pero esa es la concepción, y las cadenas de valor y demás. Bien. Ok. Yo lo que haría entonces ahora, pues ya estamos a unos minutos nomás de las 19 horas, queda planteado para la próxima clase los grandes temas donde los vamos a meter, porque son justamente los 4 puntos. Fíjense que en el tercero vamos a hablar nuevamente de Porter, en el diamante de la competitividad, la planificación estratégica del destino turístico, la creación de las ventajas competitivas, el diamante de competitividad y el desarrollo de productos turísticos competitivos. Esos son los grandes temas que vamos a ir mirando en las próximas 2 clases. Ya estamos de alguna manera cerrando, vamos a manejarlo, pero no voy a iniciar ahora porque ya estamos en el tiempo de la clase. ¿Les parece bien? ¿Cómo lo ven? A ver qué está pasando acá. Bien. A mí siempre me importa esto, o sea, ¿cuáles son los disparadores para ustedes? ¿Y cuáles son las situaciones que aparecen, a ver, que se les genera a ustedes como alumnos de fin de carrera a la luz de todas estas cuestiones que en algunos grandes temas son nuevas, otras son revisiones sobre cuestiones ya vistas, pero desde otro costado? ¿Qué les parece eso? O sea, ¿cómo lo ven desde el punto de vista de ustedes como futuros profesionales, y en esto que es una revisión de conceptos que vieron durante la carrera, pero desde otro lado? Es lo que me importa a mí saber para ver en qué medida vamos bien o tengo que hacer alguna modificación sobre algún aspecto. ¿Cómo vemos la materia en general o este tema? No, estos temas, o sea, los temas que van viendo conmigo, Yamila, los temas que van viendo conmigo, si la aplicación, profe, disculpe, pero tengo que desconectarme porque tengo reunión con los profesores de proyecto. Bien, chau. Que se quede alguno entonces, no hay problema. ¿Cómo decir? Una idea general, más que nada, de si estamos, o sea, les estoy transmitiendo los conceptos, ustedes encuentran que me falta algo. No, gracias, Oliva. Si necesitan alguna otra mirada que les complemente algo en particular, si los temas que estamos viendo los lleva a interpretar toda la idea de la política. Sí, son sí, Constanza, justamente es el cierre, es donde completás todo.
Ok, a mí me parece interesante, creo que estoy aprendiendo cosas que por ahí no habíamos tratado antes. Sí, opino igual, sí. Bueno, sí, esa sería la idea. por eso me interesa ver si estoy planteándoles las cuestiones de una manera que a ustedes les muestre las diferencias, les muestre lo nuevo o otra forma de entender el problema. Son bastante nuevos como instrumentos, pero no sé qué. Bueno, claro, Lara, yo pienso que haber traído el tema de la pandemia nos hace pensar de una manera más práctica, de que sea en la carrera mucho más teoría, y no terminamos de saber cómo aplicarla. Sí, bueno, Nelson, excelente, exactamente, la pandemia puso blanco sobre negro qué hacemos con todo esto. Y bueno, por eso intento hacerlo operativo. Yo considero que usted está logrando eso, de hacernos ver las cosas desde otro punto. Bueno, gracias, Yamila. La idea es esa, ¿no? Es una de las materias que más nos hace aplicar a la realidad. Claro, Valle, claramente esa es mi intención, porque ustedes van a tener legislación turística y obviamente eso es derecho. Acá hacemos política. Entonces, claramente tengo que aprender un montón de instrumentos para usarlos. Pero si no abro la cabeza, no los voy a poder usar. Ese es el punto. O sea, esa es la cuestión clara. Ah, bien, bien, bien. ¿Algún otro que quiera hacer un comentario? ¿No? Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, como siempre, les agradezco mucho este tiempo y la semana que viene vamos a continuar ya con estos temas de lleno. Por allí, como siempre, les haré llegar alguna cuestión antes, lo veo, pero es muy interesante porque vamos a tener que aplicar clúster, bueno, algunas cuestiones. Simplemente, nada más, les agradezco nuevamente y nos vemos entonces la semana que viene. ¿Sí? Acuérdense que tienen las charlas estas de hotelería. No, gracias, Francisco, Milagros. ¿Sí? Genial, todo el mundo. Dale. Bien. Gracias, bueno, gracias. Está todo el mundo saludando, perfecto. Bueno, de nuevo, reitero, acuérdense que tienen, si quieren, el tema del foro mañana de hotelería, y hay algunas cuestiones más dando vuelta, también hay una iniciación a la investigación por allí, iniciación a la investigación que va a haber, creo que también mañana, con profesionales de la casa, varios, bueno, que están investigando en distintos temas. Claro, exactamente, Yamila. Las charlas de investigación hay gente del instituto, de los distintos institutos. Siempre dejan un plus para nuestros conocimientos. Bueno, Virginia, por eso, sí, exactamente. Está Virginia y hay varios más. Bueno, Víctor, gracias por el plus. Es lo que intento, para que ustedes tengan algo más y para que puedan trabajar profesionalmente con distintas miradas. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces, por último, los agradezco. Voy a cerrar, voy a pausar.